Buenos días, bienvenido a Entiende tu Salud, un podcast divulgativo para aprender sobre medicina y temas sanitarios de forma sencilla. Yo soy Gonzalo Vaquero Sanz y en otras redes podéis encontrarme en Instagram, TikTok, Twitter como @Entiende tu Salud y también en la newsletter te mando cada jueves un consejo para entender mejor tu salud y para cuidarte más o un contenido para aprender sobre salud y medicina. Te puedes unir en mi web gonzalovaquerosanz.com o directamente en el link de la descripción. Es un modo alternativo muy recomendable del que además puedes aprender muchísimo. La menopausia, una etapa en la vida de las mujeres de lo que se habla muy poco y que puede repercutir de una manera enorme en su calidad de vida y su bienestar. ¿Qué síntomas ocurren y cuánto duran? ¿Cuál es la evidencia actual en torno a la terapia hormonal sustitutiva? ¿Cómo afrontar los riesgos en relación a la salud de los huesos, del descanso nocturno y de los sofocos? De todo esto y mucho más hablaré con Mariela Lilue Bajares, la invitada de hoy. Mariela es médica especialista en ginecología y obstetricia y es la directora médica de la Clínica Palacios. Mariela, además, participa muy activamente en conferencias y actividades en relación a la ginecología y a la menopausia y es miembro de la Asociación Española para el Estudio de la Menopausia. Mariela, además, es una comunicadora increíble, veréis lo bien que se explica, y ha quedado un capítulo muy interesante de un tema bastante invisibilizado, pero con una enorme relevancia. Os dejo con la entrevista con la doctora Mariela Lilue Bajares. Buenos días, Mariela. Muchas gracias por venir. Hola Gonzalo, gracias a ti por contar conmigo. Si te parece, vamos a empezar por algunas definiciones sobre la menopausia. ¿Cómo nos definirías qué es la menopausia, la perimenopausia y el climaterio, que también es otro de los conceptos que se escuchan frecuentemente? Vale, fenomenal, comencemos por allí. Mira, la menopausia yo lo primero que quiero decirte es que es una etapa más de la vida de la mujer. Así como tenemos la pubertad, tenemos nuestra edad fértil, pues vamos a terminar en la menopausia. De hecho, que estemos en la menopausia significa que estamos vivos por una edad por encima de 50 años en la mayoría de las mujeres. Siempre se ha habido un tema tabú o se ha visto mal el término de menopausia, cuando en realidad la menopausia es ese momento de la vida de la mujer cuando pasamos un año sin menstruar. Es decir, es un diagnóstico que se ve hacia atrás, retrospectivo, en donde pasamos un año sin la regla. Y yo creo que lo más importante, ¿por qué ocurre la menopausia? Desde el punto de vista biológico, la menopausia ocurre porque hay un agotamiento de esos folículos que hay en el ovario. Nosotras las mujeres tenemos útero, trompas, ovarios, y esos ovarios tienen los folículos que son gracias, tienen el óvulo y son gracias a los que nos embarazamos, entonces estamos en nuestra etapa reproductiva, pero también se generan una serie de hormonas importantes, entre ellas la hormona más importante de la mujer, como son los estrógenos. Entonces, ¿qué sucede en la menopausia? Además de ser el fin de la edad reproductiva, porque ya no vemos reglas, porque se agotaron esos folículos en el ovario, pues entramos en un proceso en donde no producimos esa hormona tan importante de la mujer como son los estrógenos, de que hablaremos después de todas las consecuencias de no producir los estrógenos para nosotras las mujeres. Entonces, climaterio ha sido un término que está bastante en desuso, que se refiere a todo ese tiempo alrededor de la menopausia, la transición menopáusica, que básicamente es lo mismo que la perimenopausia. Peri es tiempo alrededor de. Entonces, perimenopausia y transición menopáusica es ese tiempo alrededor de la menopausia. Y es que, si bien es cierto que para la mujer española, más o menos la menopausia está entre a los 50 años, se sabe que desde 7 años antes podemos empezar a presentar los cambios hormonales. Y por ende vamos a tener esa serie de signos y síntomas desde muchos años antes que ocurra esa última regla en las mujeres. Ujú. Iba a preguntarte sobre esto, sobre los síntomas más frecuentes de la menopausia, pero esto también me hace pensar la palabra síntomas, que me recuerda un poco como a patologizar la menopausia, y como dices tú, es un proceso natural, pero bueno, tampoco se me ocurre otra palabra que no sea síntomas, rasgos, a lo mejor. No sé qué opinas sobre esto. Bueno, no, sintomatología es lo que sentimos y cómo lo Vale. manifestamos. Pero sí, yo estoy contigo, Gonzalo. Tenemos que quitarle el término de enfermedad y paciente. Somos mujeres
que vamos a entrar en una etapa de la vida, como te dije, como desarrollarnos, como ser fértiles o no, y entrar en esa etapa de la vida que es la menopausia. Entonces, no es una enfermedad ni es una patología, es una etapa de la vida de la mujer. Y sí, conlleva una serie de signos y síntomas porque veremos que hay una parte que es orgánica y otra parte que la manifestamos las mujeres cuando estamos en ese momento de la vida, que es básicamente por el déficit de esas hormonas. Y lo primero que te va a decir una mujer desde consulta, claro, yo te estoy hablando como ginecóloga, pero bueno, lo primero que vamos a manifestar las mujeres es un cambio de las reglas. Esas reglas que normalmente son cada 28, 30 días de forma normal en las mujeres, vemos cómo empiezan a cortarse y son más cerquitas las reglas y a veces pueden ser más abundantes. Ese es uno de los primeros signos que vemos. Y después las mujeres empezamos a manifestar que se tarda mucho en venir la regla y pasan más de 45, 60 días en venirnos la regla, hasta que finalmente pues pasamos un año sin sangrar y es Ujú. el diagnóstico de la menopausia. Pero bueno, muchas mujeres también pueden tener una regla un día y después ya no ver la regla más nunca. Es decir, tenemos una gran variabilidad en cómo presentan las mujeres esta etapa de la vida. Pero otra cosa son los síntomas, es decir, el signo de la regla, pues es muy cuantificable, me vino tal día, se me fue tal día, se me acortó, se me alargó, pero los síntomas no son tan cuantificables, es decir, son muy variables de paciente y paciente y cada quien lo vive de una forma diferente. Y el síntoma o lo que te manifiesta principalmente la mujer es el sofoco. Son esos calores que comienzan en el pecho, suben hasta la cabeza y terminan en una sudoración profusa. Mira, Gonzalo, hasta el 85% de las mujeres puede tener algún sofoco en algún momento de esta etapa de la vida. Es verdad que no todos son severos, la mayoría son leves a moderados y pueden ser llevables, pero hay un grupo de mujeres que esto le altera de forma importante la calidad de vida. Y no solamente es el sofoco. Bueno, imagínate, una actriz y que esté teniendo con plena cámara grabando un sofoco en ese momento, imagínate cómo altera su calidad de vida. O las mujeres discutiendo con los hijos y que empiece un sofoco en ese momento. Y además se O banaliza, claro. claro, no, es importante y tenemos que tomarlo en cuenta y hacer sentirle a nuestras mujeres que son escuchadas y que nosotros nos estamos formando cada vez más para poder ayudarlas en ese momento, porque sí, les disminuye mucho la calidad de vida, o en una reunión de trabajo o dando una charla que empiece un sofoco en ese momento. Pero es que no es solo el sofoco. Los sofocos también pueden alterar el sueño y la calidad del sueño, además de muchas otras cosas, porque lo del sueño es complejo en las mujeres en esa etapa de la vida, pero una de los factores es el sofoco que interrumpe el sueño. Entonces, muchas mujeres, otra de las cosas que te manifiestan es el insomnio, porque muchas no se pueden quedar dormidas, pero muchas se quedan dormidas y con el sofoco se despiertan y luego no Ujú. pueden adquirir el sueño nuevamente. Con lo cual, están más cansadas, están más fatigadas, están más irritables. Y eso Entonces, ya te afecta a todo, claro. claro, es una cadena de eventos que debemos tomar en cuenta que la mujer está pasando por esta etapa para poderla ayudar a que la pase lo mejor posible. También es cierto que tú tienes un grupo de mujeres que ni se dan cuenta que están por la menopausia, que no tienen ningún síntoma. Bueno, a lo mejor también a otras mujeres refieren aumento de peso, ¿no? He escuchado yo frecuentemente tema de las mucosas, ¿no? También se ven afectadas. Sí, te cuento. Es que justamente ese cambio hormonal, esa disminución hay disminución de estrógenos y de andrógenos, pero bueno, vamos a hablar del principal de las mujeres, que es el estrógeno. Esa disminución de estrógeno va a tocar en todas las partes de nuestro cuerpo. Hay receptores estrogénicos por toda nuestra economía, con lo cual todo nuestro cuerpo puede verse afectado de ese déficit estrogénico. Y uno de ellos, por ejemplo, es la composición corporal, más que el aumento no de peso, que sí, que uno dice que una mujer más o menos puede aumentar unos 5 kilos en la menopausia. Y por eso preparar a la mujer y los hábitos de vida, de lo que seguro hablaremos en un ratillo, va a ser fundamental en las mujeres en esta etapa de la vida. Pero sí, hay un cambio de composición corporal en donde se ve que ese cuerpo tipo pera, en donde nosotros acumulamos en nuestra edad reproductiva más grasa a nivel de la cadera, va a tener un cambio y entonces acumulamos más grasa a nivel abdominal. Pero no solamente la parte estética, sino que hay una serie y es compleja, de factores dentro de nuestro metabolismo, porque esos estrógenos nos estaban ayudando a tener mejor el colesterol bueno que el colesterol malo, con lo cual al tener
el estrógeno bajo, nos aumenta el colesterol, aumenta esa grasa abdominal, aumenta y empezamos a tener problemas con la insulina y el azúcar. Entonces es complejo la serie de cosas que nos empiezan a suceder las mujeres en la menopausia. Y por supuesto, empezamos con factores de riesgo cardiovascular, las mujeres que normalmente estamos por debajo que los hombres en nuestra edad reproductiva en problemas del corazón, ictus, infartos, pues nos igualamos en la menopausia y es porque dejamos de tener esa protección que nos dan los estrógenos. Además, nos empieza la sequedad vaginal, justamente la vagina está llena de receptores estrogénicos y al no tenerlos empezamos a tener síntomas vaginales y por ende problemas en las relaciones sexuales, pero también empezamos a bajar la masa ósea, porque los estrógenos también nos ayudan a preservar el hueso a las mujeres. Madre mía, afecta a todos los niveles. Hay una pregunta que yo me he hecho muy frecuentemente y a ver si tú me puedes ayudar, Mariela, que es ¿para qué sirve la menopausia? En el sentido de evolutivamente, ¿por qué se ha perpetuado que a los 50 años las mujeres dejen de producir, bueno, dejen de tener estrógenos, mientras que los hombres, aunque sí que puede existir una especie de andropausia en algún sentido, pero no es comparable y se pueden seguir reproduciendo? Entonces, ¿para qué existe la menopausia? ¿Y existe, yo qué sé, en primates? Sí, ya te voy a contar porque eso es bien interesante, las hipótesis de la evolución, ¿no? Bueno, pero yo lo primero que te tengo que decir que es un hecho biológico. Las mujeres, desde que estamos en el útero de nuestra madre, en la semana 20 de la gestación, es el momento en que más tenemos folículos en el ovario. Y desde allí lo empezamos a perder. Hay un proceso de atresia o pérdida de esos folículos ováricos desde la semana 20 de la gestación. Tanto así que logramos tener 20 millones para nacer con 1 o 2 millones y terminar en la pubertad con 500.000 y ovular 400 a 500. Entonces es un hecho biológico que todas las mujeres que vivamos por encima de cierta edad vamos a tener la menopausia, siempre y cuando sea espontánea, porque es importante decir que hay otras causas de menopausia, como la menopausia quirúrgica, que es cuando a una mujer le extirpan los ovarios, o las menopausias iatrogénicas, o por enfermedades, por uso de quimioterapias, radioterapias, etcétera. Pero bueno, a los que nos referimos, y volviendo al tema, es la menopausia espontánea. Y es sencillamente porque se nos acaban esos folículos del ovario, y está predeterminado en el momento que estamos en el útero de nuestra madre. Sin embargo, la gran pregunta es si evolutivamente tiene una razón de ser la menopausia. Yo voy a comenzar por decirte que las teorías no han sido ratificadas, pero bueno, Vale. lo que se dice, y es lo que se llama la hipótesis de la abuela, que me da mucha gracia que se llame así, pero bueno, un biólogo estadounidense en el año, creo que el 57, 1957, lanzó esta hipótesis en ver si realmente era que tenía una utilidad evolutiva que las mujeres tuvieran la menopausia. Y lo que se dice o lo que se creía y que se quiere ratificar, pero no se ha ratificado, es que las mujeres jugamos un rol fundamental dentro de la sociedad, ayudando a criar a las crías de nuestros hijos. Entonces, tenía que llegar un momento en donde dejáramos de ser reproductivas para poder ayudar en los cuidados de las siguientes crías y así perpetuar la especie. Sin embargo, hay muchas especies que nunca dejan, muchas hembras que nunca dejan de ser reproductivas a lo largo de su vida y hay especies que siguen siguiendo siendo reproductivas, siguen cuidando de las crías de sus crías, pues de sus descendencias, con lo cual no se ratifica que la menopausia tenga un hecho evolutivo o una razón de ser evolutiva. Es sencillamente un hecho biológico de la mujer que se nos acaban los folículos del ovario y está predeterminado desde el momento que estamos en el útero materno, siempre sabiendo que hay factores externos que pueden influir en esa edad de la menopausia. Qué interesante. Sí, la teoría de la abuela es muy nombrada y a mí siempre me ha parecido muy curiosa. Querías preguntarte sobre la duración de los síntomas, a lo mejor sobre todo de los sofocos, que también es una pregunta muy recurrente. ¿Cuánto tiempo me van a durar estos sofocos y estos síntomas? Bueno, es muy variable, como una media de 4,5 a 5 años, pero tienes pacientes con 70 años que siguen teniendo sofocos. Entonces, decirte, se te van a acabar en tanto tiempo, pues no se lo puedes responder a una mujer, pero más o menos es 4,5 o 5 años que pueden durar los sofocos. Ujú. Y respecto a esto, ya sabéis que se habla mucho de la terapia hormonal sustitutiva, con todas las luces y las sombras que esto conlleva. Entonces, me gustaría que tú nos contases la evidencia actual de la terapia hormonal sustitutiva. Bueno, la evidencia actual, terapia hormonal,
es buena, bien indicada, en el momento indicado, a la persona indicada. Y te voy a contar un poco de forma sencilla. Hace 20 años se hizo un estudio muy grande en los Estados Unidos, el WHI, el WI, el famoso WI, en Ujú. donde las conclusiones de ese estudio, que eran con unas hormonas que ya no son las que utilizamos, nos decía que podían haber aumentos de riesgo de enfermedad cardiovascular y cáncer en las mujeres que usaban hormonas. Y por supuesto eso nos aterró a todos y a toda la comunidad científica y por supuesto se dejaron de dar hormonas y tenemos 20 años haciendo sufrir a las mujeres por esto. Sin embargo, ya de unos años para acá se ha ratificado que esos estudios no estuvieron del todo bien, bien interpretados los resultados y además que las mujeres a las que se les daba hormona en ese estudio eran mujeres mayores de 65 años, mujeres con patologías previas, es decir, no eran a las mujeres a las que se les tenía que indicar las hormonas en ese momento. A día de hoy sabemos que la terapia hormonal, lo ideal es que lo demos en esa ventana de oportunidad a la mujer, es decir, en mujeres con menopausia reciente, es decir, menos de 10 años de la menopausia, preferiblemente comenzarla antes de los 60 años y, por supuesto, haciendo una historia clínica y viendo cuáles son las enfermedades, patologías o factores de riesgo que pueda tener esa mujer para indicar o no la terapia. Pero la terapia es el único tratamiento realmente eficaz para los sofocos, para las sudoraciones, para todos esos síntomas neurovegetativos y que además nos va a ayudar a preservar el hueso, a no tener esa sequedad y esa atrofia vaginal que tanto se quejan nuestras mujeres. Y además sabemos que bien dado, es decir, en el momento oportuno nuestras mujeres seguramente se prevengan enfermedades cardiovasculares en la misma y osteoporosis en las mismas. Entonces yo creo que aquí el punto es profesionales formados, mujeres informadas adecuadamente y dárselo a la persona adecuada en el momento adecuado. Ya sabemos que no tienen por qué producir cáncer las hormonas y lo que sí tenemos que tener en cuenta es una serie de factores de riesgo, es decir, estudiar bien a nuestra mujer, sobre todo desde el punto de vista de coágulos en la sangre, trombosis, porque eso sí podría estar potenciado por ciertas hormonas. Y con todo y eso, la elección de la vía de dar las hormonas, porque no todas son tomadas, hay unas que son por parches, hay otras que son por cremas o por pulverizadores, son muy beneficiosas para cierto grupo de mujeres también. Ujú. Entonces, un Yo sí creo- a las hormonas, bien dadas a la persona indicada en el momento indicado. Ujú. Es que ya te digo, yo nunca me ha quedado muy claro porque en la facultad de medicina me dicen una cosa, leo otra. Hace poco me leí un libro que es muy famoso, ¿cómo se llama? Mujeres Invisibles para la Medicina, creo, que era muy en esta línea de que se sobremedicaliza y era más bien en contra de todo esto. Entonces yo tenía un cacao mental, la verdad. Vale, pero es lo dicho, Gonzalo, no debemos dar nada que no esté indicado. O sea, yo creo que lo principal es una buena relación entre la mujer y su médico, en donde pregunten, no tengan vergüenza, se quiten el tabú, da igual que estemos pasando por la menopausia, significa que estamos vivas con 50 años y que eso es Ujú. maravilloso. Sin embargo, mientras haya una mejor relación médico-paciente, donde los médicos también tenemos que ser proactivos, Gonzalo, los médicos a veces vamos al pim pum, la citología, la ecografía, y no, necesitamos preguntar, necesitamos saber qué le está pasando a nuestras mujeres para poder ofrecerles los tratamientos que le correspondan y que las vayan a mejorar definitivamente, que les vayan a dar una buena calidad de vida y a disminuir ciertos factores de riesgo. No es solamente disminuir mejorar la calidad de vida en el momento, sino para también prevenir, para mejorar ciertos factores de riesgo. Entonces yo creo que aquí está la clave, relación médico-paciente adecuada, informando a nuestra población general y formando mejor a todos los médicos. Ujú. Y me ha parecido muy importante esto que has dicho del tabú, porque mientras que a lo mejor los procesos hormonales y fisiológicos que ocurren en la adolescencia son bastante bien conocidos, en la menopausia está muy invisibilizado el tema de los sofocos, y creo que muchas veces las mujeres se sienten bastante solas en este sentido y sin recursos para ello. Totalmente, mira, lo hablábamos en una reunión la semana pasada. La pubertad es una fiesta, el embarazo es una fiesta, la menopausia la escondemos. Qué bueno, sí. Sí, es como si fuera,
denigrante para la mujer, y pues no significa que tenemos 50 años, que las que quisimos tuvimos hijos, las que quisimos tener pareja las hemos tenido, que las que quisimos estudiar y estamos desarrolladas profesionalmente lo estamos. Todo lo contrario, es un momento más de la vida. La que tuvo hijos y va a ser abuela, pues va a ser abuela. Más bien tiene muchos momentos positivos, pero tenemos que instruir, informar y enseñarle a la población de ese momento positivo también. Y es haciéndolas sentir bien, ayudándolas a que no pasen una mala calidad de vida en ese momento, Gonzalo. Antes comentaste también el tema de la influencia de los estrógenos en la salud ósea y ya sabemos que esto es algo también muy preguntado, el tema de las fracturas. ¿Cómo influye la menopausia con el riesgo de fracturas y sobre todo qué se puede hacer para evitarlo? Claro, bueno, ahí entramos en un saco completo. Sí, las mujeres sufrimos más de osteopenia y osteoporosis, es decir, de pérdida de densidad ósea y por ende mayor riesgo de fractura después de la menopausia, porque el estrógeno es un gran protector de la formación de hueso. Cuando no tenemos estrógenos, vamos a hacer más resorción, es decir, más pérdida de hueso con respecto a la formación de hueso, con lo cual todas estamos expuestas a perder hueso y a más riesgo de fracturas en el futuro. Por supuesto, no es lo único, hay una serie de factores de riesgo propios en cada mujer, como si usan o no corticoides, como antecedentes familiares de osteoporosis y fracturas de cadera, ser, por ejemplo, muy delgada, también pueden ser factores predisponentes. Y sí, la buena noticia es que nosotros podemos preparar a la mujer con hábitos de vida para que el hueso llegue mucho más fuerte en esta etapa de la vida, porque habrá mujeres que no necesiten hormonas y la que no necesita hormonas pues no tendrá la terapia estrogénica para que la proteja. Entonces los hábitos de vida desde antes de la menopausia van a ser fundamentales. Y pues si después termina en osteopenia o osteoporosis, pues hay otros tratamientos que no son solo la terapia hormonal, hay otros tratamientos que también pueden ayudar para recuperar el hueso. Y con respecto a los hábitos de vida, una dieta con calcio. Antes se reponía el calcio por vía oral, ahora cada vez menos lo queremos reponer por vía oral y más con la dieta, pero por supuesto el consumo de productos lácteos o productos que tengan el calcio va a ser fundamental en la dieta. Es la suplementación correcta de vitamina D. La vitamina D ya sabemos que es fundamental para la formación de hueso y para el mantenimiento del hueso y muy pocas personas la pueden obtener a través de la alimentación o de los rayos ultravioletas del sol por muchos factores, con lo cual la mayoría de las personas haciéndose una analítica y viendo cuáles son sus niveles de vitamina D, su médico les puede suplementar adecuadamente para que tenga unos niveles que sean protectores para nuestro hueso. Y lo fundamental, yo sé que está súper rayado y que lo decimos todos los médicos, el ejercicio físico. El ejercicio físico y no solo el aeróbico, no vale solamente andar, que andar es muy bueno desde el punto de vista cardiovascular, no me malinterpretéis, no, es que necesitamos ejercicios de fuerza, que se contraiga ese músculo, que active esos tendones para que se active el hueso en todos los grupos musculares, es decir, trabajar tronco superior y tronco inferior para que activemos los huesos y aumentemos la formación de hueso. Entonces, hábitos de vida como son bueno, y no fumar, por favor, hábitos de vida como disminuir el tabaco, disminuir el alcohol, se pierde hueso con estos malos hábitos de vida. Una dieta adecuada con suplementación de vitamina D y ejercicio físico en donde agreguemos ejercicios físicos de fuerza van a ser fundamentales para el buen mantenimiento del hueso. Y que yo creo que, Gonzalo, que nosotros le digamos y le recalquemos esto en todas las consultas a todos nuestros pacientes va a ser fundamental para una mejor calidad de vida en todos los sentidos, pero bueno, y en el hueso también. Y además creo que es fundamental el recordar los hábitos de vida porque estoy seguro que los estudios tienen efectos casi iguales o mejores que muchas medicaciones. El que te dé el sol por la vitamina D, una dieta completa con todo esto que hemos comentado, el ejercicio de fuerza. En fin, es que estoy seguro que tiene efectos hasta mejores que muchos medicamentos. Es que una mujer, y tú lo ves en la consulta, tú ves una mujer que hace ejercicio, que te dice, hago ejercicio a diario, no fumo, no bebo, es una mujer completamente diferente. También está la genética, vamos a ver, hay una parte genética que es importante en las personas, pero tú ves la diferencia entre esa mujer que se ha venido cuidando o que no se cuidaba tanto y un buen día dijo, mira, ya es hora de empezarme a cuidar, que su médico se lo recalcó mucho y la convenció
completamente diferente a la que no tiene esos cuidados, que yo sé que muchas veces es difícil por el ritmo de vida que se tiene, los hijos, los trabajos, pero es que ya el hábito de vida de la alimentación saludable, el ejercicio físico tienen que ser como una medicina. Hay que tenerla dentro de nuestro calendario para tomarla todos los días. Totalmente. Y sobre el tema del insomnio, que tan frecuentemente se escucha, ¿qué recomendarías? Por ejemplo, melatonina, que a lo mejor mucha gente se lo pregunta, o recomendarías también más hábitos higiénicos dietéticos, o qué consejos das tú en la consulta? Bueno, yo creo que lo primero es que tengamos un buen hábito de sueño, Gonzalo. Las pantallas nos han creado un muy mal hábito de sueño a todos. El tener la luz en nuestros ojos hace que nuestra glándula pineal, que es la que está completamente relacionada con el sueño, siga activada como si estuviéramos de día constantemente, con lo cual no produce adecuadamente la melatonina, que es la gran sustancia que es la que hace que podamos dormir o adquirir el sueño adecuadamente. Con lo cual, no ver pantallas, no hacer ejercicio físico intenso en la noche, en las personas que tienen insomnio, hay gente que le va mejor hacer ejercicio en la noche, pero si tienes insomnio particularmente es mejor no hacer ejercicio físico en la noche, tomar tés relajantes, más bien leer un buen libro va a hacer que tengas mejores hábitos de sueño, dormir más o menos a la misma hora. No puede ser que un día nos durmamos a las 10:30 de la noche, el otro día a las 2 de la mañana, el otro día a la 1, no, deberíamos ir a la habitación con las luces ya más o menos bajas para que nuestro cuerpo vaya habituándose a que es la hora del sueño. Bueno, si con todo eso no lo conseguimos, por supuesto que la melatonina, hay gente que toma la melatonina, aquí están comercializadas dosis muy bajitas de melatonina, lo máximo que se puede tomar comercializado es 1,9 miligramos, sin embargo hay otras presentaciones que se pueden adquirir en otros sitios que son con dosis de melatonina un poquito más altas, pero también si está relacionado con los sofocos, evidentemente al no tener sofoco, la terapia hormonal puede ayudar bastante con el insomnio, pero incluso hemos hablado de terapia hormonal, pero no todas las pacientes necesitan terapia hormonal. Muchas mujeres lo que necesitan son terapias naturales, que también las hay para esas mujeres con sofocos leves o para mujeres que lo que tienen es un poco de trastorno de ansiedad, de insomnio y que también las pueden ayudar a disminuir los sofocos y adquirir mejor el sueño y a que lleguen menos ansiosas a esa hora de dormir. Y es increíble los efectos que puede tener un sueño, tanto bueno como malo, en todos los aspectos de la vida. Y una idea muy potente que comentaba otra entrevistada aquí del canal, Carmen Domínguez, que es experta en higiene del sueño, es que para cuidar nuestro sueño tenemos que cuidar nuestro día, lo que has comentado tú, todos los hábitos antes de dormir. Sí, no comer comidas copiosas en la noche, por ejemplo, hace que te cueste dormir más. Entonces, todos esos pequeños cambios, que a veces no hay que hacerlos todos de golpe, pero ir haciendo y irlos adaptando a tu vida, va a hacer que duermas mejor. Sin embargo, la paciente que tiene un sofoco y una sudoración importante, ni con eso va a dormir mejor, va a necesitar tratamiento. Fíjate, para sofocos leves, que es algo de lo que siempre hablamos también, que también pueden interrumpir un poco el sueño sin afectar de forma muy importante la calidad de vida, pero tenemos varios productos naturales, la sincífuga, el extracto de polen, el lúpulo, que vienen muy bien, disminuyen el sofoco. Estos compuestos muchas veces vienen unidos con otros productos que disminuyen un poco la ansiedad y a veces con melatonina y que también mejoran el insomnio en estas mujeres. Ujú. Y Mariela, si ya la menopausia es un tema tabú, estigmatizado en muchos sentidos, ya cuando se habla de problemas sexuales y de líbido asociados a la menopausia, bueno, esto ya la consulta debe ser algo tratado muy espinosamente. Sí, sí, fíjate, hace unos años, incluso aquí en España, se hizo a nivel europeo y aquí también en España, una encuesta, no solo de cuánto las mujeres nos hablaban de los problemas sexuales y de la parte de sequedad vaginal, vamos a decirlo así, sino cuánto los médicos preguntábamos. Y en aquel momento, menos del 10% de la consulta se dedicaba a hablar de los problemas sexuales y los problemas de atrofia vaginal. Pero eso fue hace unos años. Yo creo que cada vez estamos más concientizados a que es un problema muy importante en la calidad de vida de la mujer, sobre todo en la menopausa, porque problemas de sequedad y problemas de disminución de la libido pueden suceder en cualquier etapa de la vida de la mujer. Pero sí es verdad que en la menopausia, por dos factores, Gonzalo. El primero, porque al disminuir las hormonas, yo he hablado de los estrógenos,
porque es la hormona principal en la mujer, pero también vamos a hablar que aunque el ovario sigue produciendo andrógenos, que son las hormonas masculinas, pero que nosotras las mujeres también las tenemos, cae por debajo del 50% de la producción de los andrógenos. Y los andrógenos tienen que ver mucho con la libido de la mujer. Es decir, nos caen esos pequeños niveles de testosterona en las mujeres, con lo cual la mujer de por sí va a tener una disminución de la libido en esta etapa de la vida. Pero si además le agregas bueno, el síndrome de nido vacío, mayor tristeza, el sofoco y mi mala calidad de vida, pues lo empeoras. Esa disminución de la libido orgánica me la vas a empeorar. Ujú. Pero si además le agregas sequedad vaginal, escozor en la zona, aumento de infecciones urinarias, infecciones vaginales por todo un cambio de pH que hay en la zona, pues, ¿qué es lo que nosotros hablamos en general? El síndrome geniturinario de la menopausia, que antes llamábamos atrofia vulvovaginal, pero que ahora se sabe que también la parte urinaria está implicada, pues la terminamos de liar en los problemas sexuales en la mujer. Y es simple, si a la mujer le duele tener relaciones sexuales, le escuece, le molesta, por evitación del dolor, va a querer no seguir teniendo relaciones. Entonces, hay un problema de deseo, es decir, hay una disminución de la libido con menor deseo, pero además hay un problema de evitación de las relaciones por dolor. Entonces, allí los médicos tenemos que, desde el punto de vista multidisciplinar, actuar en esta mujer para mejorar la parte orgánica de ese síndrome geniturinario o sequedad vaginal, vamos a llamarlo así, y dolor con las relaciones sexuales y al mismo tiempo mejorarle su líbido y muchas también requieren incluso de terapias sexuales por todo lo que está pasando en ese momento de la vida de la mujer. Hijos que se van a la universidad, el síndrome del nido vacío o momentos estresantes en el trabajo que además los llevamos peor en ese momento de la vida. Ujú. Entonces hay una serie de factores multidisciplinar y multifactorial los problemas sexuales que ocurren en esa edad. Pero tiene solución. El mensaje es que aquí lo que es que buscar ayuda, hablar de ellos, nosotros los médicos con mucha delicadeza ser proactivos, preguntando un poco a las mujeres cómo están desde ese ámbito de la vida para poderlas ayudar. Ujú. Creo que en realidad muchos pacientes quieren que los sanitarios les pregunten y que si no da ese primer paso el sanitario, ella o él, si es otra cuestión, no se abre al médico. Creo que es importante y que nos lo deberían inculcar desde la facultad, cosa que no ocurre. Sí, sí, yo creo que nos los tienen que enseñar y de una forma delicada, sutil, sin ser agresivos, sino de forma muy delicada, adquiriendo confianza. Cada quien va encontrando en qué momento se lo pregunta a la mujer. Por ejemplo, puedes preguntar mientras estás examinando y viendo una atrofia vaginal que es Ujú. evidente, aunque muchos te dirán que no tienen ese problema, que no les importa, que no les afecta. Entonces, hay que ir interrogando poco a poco a la paciente para ver en qué punto estamos, cuánto le afecta y cómo la vamos a poder ayudar. Ujú. También quería preguntarte, porque he visto en algún artículo y tal, influencia en la esfera cognitiva por el tema de menor estrógenos y bueno, y todos los cambios que hay en la menopausia. Pero claro, no sé si a lo mejor las consecuencias más cognitivas, que bien, bueno, de diferente índole, son por las alteraciones o más bien por los cambios hormonales o por todo lo que conlleva la menopausia, es decir, peor calidad de vida, insomnio, sofocos, todo esto. Todas las anteriores, clic. Sí, no, todas las anteriores se sabe, fíjate, Gonzalo. Justamente lo estaba estudiando este fin de semana. En las mujeres, cuando llegan a la menopausia, hay una mayor prevalencia de depresión en las mujeres. Si es por la disminución del estrógeno o es por todo lo que está aconteciendo en su vida, pues no te vamos a saber decir exactamente, pero sí hay mayores tasas y prevalencia de depresión. Pero también me leí en un artículo muy interesante cómo se ve la captación de glucosa a nivel cerebral en las mujeres antes de la menopausia y en la transición menopáusica, que es el momento en donde es más Ujú. acusada esa bajada de estrógenos, porque después eso se va estabilizando con el tiempo. Y fíjate, en el momento de la transición menopáusica, antes tú ves todos esos colorcitos a nivel cerebral de cómo está funcionando la glucosa, el azúcar en nuestro cerebro.
y a partir de la transición menopáusica hay una disminución de esa glucosa cerebral. Incluso esto se estaba estudiando en el contexto de por qué la enfermedad de Alzheimer, demencia de Alzheimer, son mayores en mujeres que en hombres, específicamente en esa etapa de la vida. Y pues no tengo la respuesta aún específicamente si tiene que ver por la disminución de estrógenos, pero sí se sabe que a nivel cerebral y de captación de glucosa hay un cambio, Gonzalo. Ujú. Entonces puede influir, claro. Pues Mariela, por mi parte nada más, pero eso sí, antes de irte, ¿nos recomendarías algún material relacionado con todo esto? ¿Algún podcast, una peli, algún libro que creas que puede servirle a las personas pasando por este proceso? Sí, mira, hay muchos libros. El podcast de Sofocos de Charo Sebastián es un Muy podcast recomendable. entretenido, sí, es entretenido, es muy cercano a las mujeres y vale la pena. Tengo una amiga ginecóloga, la doctora Jiménez, que es de Barcelona, que publicó hace unos años un libro que se llama Menopausia, tu nueva oportunidad, y la verdad he tenido la oportunidad de leérmelo y es un libro muy sencillo que todo público en general lo puede entender y que está muy bien para prepararse para esa etapa de la vida. De todos modos, cada vez más ves en Instagram diferentes perfiles en donde ayudan a la mujer con respecto a esta etapa de la vida, también de parte de la EM, que es la Sociedad Española para el Estudio de la Menopausia, está el Instagram que se llama Mi Menopausia, y allí pues dos doctoras de la EM llevan este Instagram y la verdad es que está muy bien porque hablan de cosas cotidianas, traen invitados haciendo directos y la verdad que la gente está muy animada escuchando los directos de este Instagram también. Y hay varios en Instagram que yo creo que la menopausia, y yo con eso también te concluyo, la menopausia ha vuelto a estar de moda, Gonzalo. Yo creo que todos, con esto de que ya podemos utilizar con más tranquilidad la terapia hormonal, cada vez nos formamos más en terapia hormonal y tenemos que darle tratamientos a nuestras pacientes y mejorarle la calidad de vida, todos nos estamos uniendo al barco de la menopausia para hablar cada vez más de ella. Qué bueno. Muchas gracias, Mariela. Un placer tenerte por aquí. Nada, Gonzalo, honor para mí que me hayas invitado. Un saludo.